Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Hechos, capítulo 17, el versículo número 30, dice lo siguiente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oramos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por su compañía bendita. Querido Señor, gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan y así juntos adorarle a usted en espíritu y en verdad. Querido Señor, gracias también por aquellos y aquellas que siguen esta programación a través de la radio, la internet o la televisión en cualquier rincón de la tierra. Y ahora, Dios, rogamos que su Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios, en la presentación de su palabra, en la exposición de su verdad. Aquellas personas que una vez caminaron con usted, hoy, querido Dios, decidan hacerlo de nuevo. Que regresen a la casa del Padre, que nuevamente alcancen salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y aquellos y aquellas que todavía no han caminado con usted, hoy el Santo Espíritu pueda alcanzarle con lazos de amor y traerlos al regreso y al redil del Señor, para que sean ovejas de Cristo Jesús. Háblenos, oh Dios, y diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos dicho que esta serie, Transformados por su Espíritu, plantea, presenta, explica el valor de una palabra. La palabra es arrepentimiento. Hemos dicho también que la palabra arrepentimiento significa cambio de la mente. Las personas arrepentidas tienen una mente cambiada. La idea bíblica del cambio de la mente es que al estudiar la Biblia, al recibir el mensaje de la palabra de Dios, las personas, según dice 1 de Pedro 1:23, reciben una simiente de lo alto, una simiente que no es de la tierra. En 1 de Corintios capítulo 2, versículo 16, Pablo dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Las personas que son arrepentidas, las personas convertidas, las personas que han nacido de nuevo, tienen derecho de entrada en el reino de los cielos. Jesús le había dicho a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. No importa cuán religioso usted sea, no importa cuán religioso haya vivido, no importa cuál religión pertenezca. Si usted no es una persona nacida de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Es imprescindible el arrepentimiento. Decíamos también que el centro de la predicación de Juan el Bautista fue el arrepentimiento. San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, Juan dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El eje, el centro de la predicación de Cristo, el arrepentimiento. San Mateo 4, 17, Cristo dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Pedro predica, Hechos 2:38, habla de arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El centro de la predicación de Pedro, el arrepentimiento. Y ahora trabajamos con Pablo y él dice en Atenas, Hechos 17:30, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué no ha venido Jesús? Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 3 que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está esperando por usted que usted proceda al arrepentimiento. Dios está empeñado en la salvación de sus hijos. Dios ha decidido colocarlo todo en la balanza para lograr que usted alcance salvación y vida eterna. Dios lo ha dado todo. Romanos capítulo 8, versículo 32 dice, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dios lo dio todo.
para la salvación suya y la salvación mía. ¿Es así o no es así? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo no dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. No dice así. Dice presente continuo, que ha dado. Lo dio, lo sigue dando, lo dará y lo entregó para siempre. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cristo nos dio a Jesús para siempre. Jesús se dio por nosotros para siempre. Y el cielo está interesado en nuestra salvación por siempre. Pablo entendió eso. Cuando Pablo entendió eso, camino a Damasco, cuando Pablo se encontró con Cristo Jesús, toda su vida cambió, su mente cambió. Pablo fue completamente convertido, nacido de nuevo y arrepentido. Y desde ese momento su vida proyectó la belleza y la santidad de la vida de Jesús. Me llama la atención el empeño de Dios en la salvación suya y la salvación mía. En este momento, en el cielo, están empeñados en que su salvación esté segura, asegurada y garantizada. El problema del pecado es un problema legal, se dice 1 Juan capítulo número 3. La infracción de la ley, la transgresión de la ley es el pecado. Si aparece la palabra ley, aparece la palabra forense, forénsico o el aspecto legal. Dios como juez tiene que ser justo y colocar las cosas en su lugar. Para que el ser humano pudiera tener salvación y vida eterna, dice la Biblia que Dios cargó nuestros pecados en Cristo Jesús. Cristo es el sustituto. Cristo ocupó nuestro lugar para Dios poder colocarnos en el lugar que quiere que nosotros estemos. Para que regresemos a la casa del Padre, Dios envió una escalera. La escalera es Cristo Jesús. Cuando leemos la Biblia notamos que en el cielo todo el mundo está empeñado trabajando en la salvación de los seres humanos. Hay un cuadro hermoso y vamos a leerlo rapidito en la Biblia a manera de introducción. Ponga cuidado a estos versículos porque son una garantía bíblica de que la salvación suya y mía está segura y asegurada por el Dios Todopoderoso. Daniel capítulo 7, vamos rapidito. Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10, aparece una escena de juicio en el cielo. Aparece Dios sentado en su trono y delante de él mire cuántas personas están trabajando. Y en medio de esta visión, Daniel ve a otra persona que aparece en el escenario. Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10. ¿Cómo dice el 9? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, ¿y qué dice ahora? Y los libros fueron abiertos. Mi pregunta, ¿a quién está viendo Daniel? A Dios. ¿Sentado dónde? En su trono. ¿Haciendo qué cosa? Haciendo juicio. ¿Cuántas personas le ayudan? Millones de millones. ¿A quiénes les están haciendo juicio? En 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17 y 18 dice que el juicio comienza primero por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Hay juicio en el cielo, sí o no? Y Daniel dice que en medio de esa escena de juicio, en medio de ese tribunal sesionando con millones de gente trabajando, aparece una escena interesante, versículo 13. Dice el verso 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando usted lee el Evangelio según San Mateo, ¿cuál es el título que Cristo más utiliza? El Hijo del Hombre. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Por qué le dan todo dominio, poder y autoridad a Cristo cuando se acerca a esa escena de juicio? Apocalipsis capítulo número 4 presenta a Dios sentado en su trono, pero en el capítulo 5 aparece uno como un cordero que aparece en medio de la escena.
Juan ve lo mismo, pero ahora lo ve en una forma distinta. Apocalipsis capítulo 5. Pastor, ¿qué usted nos quiere decir? Querido, querida, lo que te quiero decir es que el asunto de la salvación tuya y mía no es cuestión de la iglesia, del hermanito, no. Es un asunto de Dios. Es un asunto donde el mismo Dios está involucrado para asegurar y garantizar tu salvación y mi salvación. Y esa salvación está asegurada y garantizada por lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Como Cristo venció, como Cristo triunfó, como Cristo ganó, no tiene que dudar de tu salvación si te entregas a Cristo Jesús. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se sentó el juez? ¿Sí o no? ¿Se abrieron los libros? ¿Están haciendo juicio? Entonces Dios te salvará del pecado, pero no te salvará en el pecado. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Entonces es bueno comenzar a corregir las cosas. No, por más linda que tenga la cara, por más años que tenga en la iglesia, si te hiciste un bandido, un sinvergüenza, haciendo pecado y haciendo poca vergüenza, arregla tu cosa con el Señor. Porque si sigue así te va a llevar el diablo. Y dejémonos de cuento. Hoy día el pecado anda rondeando por todas partes. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cristianos que se han convertido en piedra de tropiezo. Ni entran ellos, ni dejan entrar lo que quieren entrar. Y hay personas que se desaniman y no quieren ni siquiera venir a la iglesia. ¿Es así o no es así? Que no se preocupen, que la suya viene. O cambian o el Señor lo va a arreglar. Yo creo que nos estamos entendiendo. El punto es que Dios está empeñado en asegurar tu salvación y mi salvación. El mismo Dios está manejando el asunto. Capítulo 5 del libro de Apocalipsis, versículo 6 en adelante. Una escena en el cielo. Lea el capítulo 4 en su casa. Si lee el capítulo 5, versículo 1, mire lo que dice. No tenemos todo el tiempo para leer todo. Dice el 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Cuando lee el capítulo 4 va a darse cuenta que el que está sentado en el trono es Dios, el mismo que está sentado en el trono en el libro de Daniel capítulo 7, y el mismo que está sentado en el trono en el capítulo 6 del libro de Isaías, que tiene serafines delante de él, ángeles con 6 alas. Aquí aparece en el capítulo 4 y aparece en el capítulo 5. Pero nos interesa qué pasa en esa escena del trono. Mientras Dios está sentado en su trono con el libro con 7 sellos en las manos, ¿qué escena se ve? Aquí nos interesa la entrada de este nuevo personaje. Apocalipsis capítulo 5, versículo número 6. ¿Cómo dice el versículo 6? Y miré, ¿y qué cosa? Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Un cordero, como dice Juan, inmolado. Es bueno entender que cuando Cristo viene a la tierra, San Juan capítulo 1, versículo 29, dijo Juan el Bautista, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa el cordero de Dios? ¿Y qué significa que quita el pecado del mundo? Es muy importante lo que vamos a decir ahora. Ponga cuidado. El Cordero de Dios. La palabra que utiliza Juan es amnos. Y significa el Cordero que Dios apartó para el sacrificio. El Cordero que Dios apartó para el sacrificio en ese momento no había sido sacrificado. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? El cordero se apartaba para sacrificarlo el día 14. Así que antes de ser sacrificado era un amnos, un cordero para ser sacrificado. Cuando Juan ve a Cristo le dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitar, airó, significa que carga, que lleva, que toma para sí el pecado del mundo. Pero en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, no dice el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino un cordero inmolado. Ahora no es amnos, sino arnión, que significa un cordero que ya se sacrificó. Ya Cristo murió en la cruz, ya Cristo resucitó, ya Cristo venció el pecado, venció la maldad, venció al diablo, ya Cristo ganó y conquistó. Ya Cristo tiene derecho, autoridad y poder sobre todo lo que existe. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? El Señor, ¿sí o no?
El Señor Jesús ya triunfó. El cristiano tiene que vivir con la frente en alto. Nuestro desconocimiento o nuestra falta de conocimiento de la obra de Cristo nos hace vivir un cristianismo barato, un cristianismo flojo, un cristianismo lleno de miedo. Si entendiéramos lo que Dios ha hecho, si comprendiéramos lo que Cristo ha hecho, si comprendiéramos la obra del Espíritu de Dios, si supiéramos lo que hacen los ángeles, viviríamos completamente diferente a lo que vivimos en la tierra llamados cristianos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vivimos llenos de temores, llenos de miedo. Déjese de eso, el Señor ya ganó, ya conquistó, ya Cristo triunfó y alabado sea su nombre. Versículo 7. Mira lo que dice el versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, ¿qué cosa dice? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Es cierto o no lo es? ¿Sí o no? Y ahora dice la Biblia, y nos has hecho para nuestro Dios. ¿Qué cosa dice? Reyes y ¿qué más? Y sacerdotes. ¿Qué cosa es usted si se entregó a Cristo? Un rey. ¿Y por qué vive como un vasallo? Cuando un rey visita a otra nación, ¿cómo se conduce? ¿Cómo se comporta? No se puede decir que soy rey Andrés, ¿o no? ¿Sí o no? Soy un rey negro, pero soy rey. Es lo que dice la Biblia. Y mi esposa es la reina Esther, pero la mía, no la de Asuero. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Dice aquí que nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o mentira? ¿Es verdad o mentira? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué viven una vida tan así, como tan llena de miedo? ¿Usted cree que los reyes tienen miedo? Los reyes que son reyes no temen ni a la muerte. Mueren con dignidad. Su majestad, sí. Mire, lo van a matar. ¿Ah, sí? ¿Quién me va a matar? Ese de enfrente. Oh, cómo no. ¿Usted que me va a matar? Sí. Adelante. Eso es un rey. Eso es un rey. No teme a nada porque es rey. Cristo anduvo corriendo. ¡Ay, me van a matar! No, Señor, sí. Ah, oye, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Sí. Fantástico. Compadre, más te hubiera valido no haber nacido. Y viene, ¡pa! Oye, ¿por qué tú me golpeas? ¿Por qué le habla así al sumo sacerdote? Si le respondí mal, dime en qué le respondí mal. Y si no le respondí mal, ¿por qué me golpea? ¿Se devolvió a Cristo? ¿Se escondió? No. Como oveja fue llevado al matadero. ¿Y qué dice? Y no abrió su boca. ¿Por qué usted protesta y se queja tanto? Si los reyes no se quejan ni protestan. ¿Por qué se defiende tanto? Si los reyes no se defienden. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Entonces tenemos que aprender a hacer lo que nosotros somos, reyes y sacerdotes. En el capítulo 19 de Apocalipsis dice que Cristo es rey de reyes. ¿De cuáles reyes? De nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sacúdase. No es la corona lo que hace al rey. No, es el sacrificio de Cristo Jesús. Somos reyes y ¿qué cosa? Y sacerdotes. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Verdad como que esto es difícil de creer? Sea sincero, ¿sí o no? A ver, si usted anda diciendo que usted es un rey, le van a decir, este tipo está medio loco. ¿Le van a decir eso, sí o no? Y que el tipo camina como rey, que se conduce como rey. Perdóneme, eso es lo que dice la Biblia. Un verdadero rey sabe cuál es su linaje. Y no es orgulloso ni vanidoso, porque es rey. ¿Quién está por encima del rey? El rey de reyes. ¿O no? Entonces, ¿por qué usted se conduce con tanto miedo, con tanta timidez? Me gusta cuando voy a algún lugar. Me encanta hablar, me encantan los niños, me fascinan los niños. Me fascinan los niños.
y me siento y hablo con quien haya que hablar. Y me gusta compartir con la gente. Porque en este mundo nada es grande y nada es mucho. Grande es Jehová. Y si Jehová dio todo lo que tenía por usted, ¿es usted una persona importante? ¿Sí o no? Entonces viva a la altura de lo que usted es. Un hijo del Altísimo, un rey para la gloria de su nombre. Sin orgullo ni vanidad, porque si hay orgullo y vanidad, entonces hay problema. Mira lo que sigue diciendo la Biblia. Versículo 11. Y miré, ¿y qué dice ahora? Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. ¿Y qué dice ahora? Y su número era, ¿qué cosa? Millones de millones. ¿Cuántos están ayudando a Dios en el juicio? Millones de millones. ¿Qué están haciendo? Revisando la vida de los hijos del Señor. Mi pregunta, ¿está ocupado Dios en nuestra salvación? ¿Sí o no? Y si el cielo, Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, los ángeles, si están ocupados en tu salvación, ¿por qué no pone más empeño en tu salvación? ¿Por qué descuida tu salvación? Cuando usted llegó a la tierra, ¿qué cosa trajo? Nada. ¿Y cuando se muere, qué se lleva? Nada. Entonces el tiempo de vida que te han dado es para que te asegure la salvación en Cristo Jesús. Puedes descuidar lo que tú quieras, pero si descuidas la salvación te lamentarás para siempre. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Pablo entendió todo esto cuando se encontró con Cristo Jesús. Y estamos planteando esto como una manera de introducción. Y yo le hago una pregunta. ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo o no tiene sentido? ¿Es real o no es real? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí o no? ¿Se ha empeñado Dios en nuestra salvación? Sí. ¿Ha puesto Dios todo sobre la balanza? Sí. ¿Ha puesto Dios todo sobre la mesa? Sí. Dios lo sacrificó todo. Dios te ama más que nadie. Me maravilla y me sorprende Dios. Cuando Cristo gritó en Getsemaní 3 veces, Dios mío, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. El Todopoderoso que no pudo ayudar a su propio Hijo por amor a mí, ¿cómo no lo voy a amar a Él? ¿Murió Cristo en la cruz o no murió? ¿Sí o no? ¿Gritó o no gritó? Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Lo gritó o no lo gritó? Entonces yo te pregunto, ¿te ama el Señor? ¿Te ama o no te ama? Entonces hay que devolver con amor al que le dan amor. Dice el apóstol, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, querido, sacúdete. El Señor te amó y solo espera de ti, ¿qué cosa? Amor. Mi pregunta, en el trono celestial, en la sala del trono, ¿se están decidiendo los destinos de los seres humanos? Sí. ¿Cristo pagó el precio de nuestros pecados? Sí. ¿Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Sí, Señor. ¿Es el Cordero inmolado? Sí. Tu salvación no está en una lotería, no es un juego. Tu salvación, querido, está segura y asegurada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 8. Cristo triunfó, Cristo ganó, Cristo logró y alcanzó la meta a la que vino a la tierra. Y me llama la atención estos pequeños detalles. Ponga cuidado, estos versículos lléveselo en su corazón, anótelo en su Biblia, regístrelo donde sea y léalo frecuentemente. La garantía, la seguridad, la certeza de que usted no está jugando una lotería. Su salvación está asegurada en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 8. Mira lo que dice el autor de Hebreos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿qué cosa? Adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, ¿qué cosa dice del Hijo? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mi pregunta, ¿se sentó Cristo en su trono porque venció, sí o no? ¿Sí o no? Entonces estamos predicando a un Cristo triunfante, un Cristo que venció.
Un Cristo que junto al Padre y el Espíritu Santo y a los ángeles han ganado la victoria sobre el pecado, la maldad y sobre el diablo. Usted no tiene que ser un esbirro de Satanás. Usted puede volver a ser un hijo o una hija del Dios Todopoderoso. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Mire qué cosa linda. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. Me gusta la Biblia. Me gusta la Biblia porque es la palabra de Dios. No son los dichos de un hombre. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. Mire qué cosa linda viene ahora. ¿Qué dice el versículo 4? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿qué dice ahora? Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién dice? Con Cristo Jesús. Ahora Cristo Jesús, que tomó una naturaleza humana, que triunfó y venció, mi hermano mayor, está sentado en su trono en el reino de los cielos. Por tanto, yo no tengo que temerle a nadie si estoy caminando con Cristo Jesús. ¿Tiene sentido o no tiene sentido eso? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Derecho legal. Cristo ganó el derecho legal, se hizo hombre y venció el pecado, venció la maldad, venció al diablo. Y ahora subió hasta el mismo cielo y se entronizó. Se sentó en su trono. Ahora hay uno que es mi hermano mayor y tu hermano mayor, con una naturaleza humana glorificada, que está de parte de nosotros para defendernos, para ser nuestro abogado y para ser nuestro amigo y para ser nuestro salvador y redentor. Y el mismo Padre estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así que el Padre está con nosotros, el Hijo está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros y los ángeles también. ¿Por qué te quejas? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Pagó Dios el precio del pecado? Entonces tiene derecho de salvarte a ti y salvarme a mí. ¿Por qué huirle al Señor? ¿Por qué esa protesta? ¿Por qué esconderte de Dios si lo ha hecho y lo ha dado todo por ti? Ahora estamos sentados, me gusta esa frase, nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién dice? ¿Con quién nos hizo sentar? Con Cristo Jesús. Hay una cita en Apocalipsis 3:21 donde Cristo hace la siguiente propuesta. Mire qué cosa linda. Apocalipsis 3:21. Me gusta la Biblia. Dice el versículo 21. Dice el Señor Jesús, al que venciere, ¿qué cosa? Le daré que se siente ¿con quién? Conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría sentarse en el trono con Cristo? ¿A cuánto le gustaría? Yo quiero ver en pie a todos los que se quieren sentar con Cristo en el trono. Póngase en pie, por favor. Hay un ángel que siempre me acompaña, que tiene, no sé si una cámara de video, qué es lo que usa, pero el tipo siempre está tomando grabaciones. Y ustedes dirán, pastor, esté tranquilo. Bueno, déjeme leerle un versículo de la Biblia. San Mateo capítulo 18, versículo 10. ¿Llevan los ángeles un informe al cielo todos los días? ¿Sí o no? Así que Él va a llevar el informe de hoy y ahí va a aparecer la cara hermosa suya delante del Señor. Yo no sé cómo presentan su informe, pero sí sé que presentan un informe. Mateo 18:10, ¿cómo dice el versículo 10? Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre, ¿qué cosa dice? El rostro de mi Padre que está en los cielos. Si usted me maltrata, no hay problema, yo no le voy a hacer nada, pero el ángel va y se lo cuenta al Señor. Y hay de usted. ¿Hay de quién? Hay de usted. Porque dice que si usted me hace daño a mí, es como si tocara a la niña de los ojos del Señor. Así que usted se lo puede llevar el diablo si usted me molesta. O se mete conmigo. Porque yo ando haciendo la obra del Señor. Pregunto, ¿tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Es bíblico lo que estamos haciendo? ¿Hay garantía bíblica de lo que estamos haciendo? Entonces no tiene que temer. Hay salvación en Cristo Jesús. Mire lo que le dijo Jesús a María Magdalena el día que resucitó. San Juan capítulo número 20, versículo 17. Se pueden sentar. San Juan 20, 17.
La Biblia es un manantial y jamás le encontraremos el fin. San Juan capítulo 20, versículo número 17. Jesús resucita y entonces María viene y se encuentra con él. Y Jesús le dice, Jesús le dijo, ¿qué cosa? No me toques. San Juan capítulo 20, versículo 17. ¿Qué le dice Jesús? No me toques, porque aún, ¿qué cosa? No he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Recuerdan ustedes que cuando Cristo resucitó pasó 40 días aquí tratándose con los discípulos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Recuerdan que cuando se fue al cielo 10 días después se derramó el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Así que ya se entronizó en esos 10 días. Ahora tenemos nosotros allá en el trono sentado a uno que defiende nuestra causa. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué dice 1 de Juan 2:1? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Más, si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta para usted, ¿es sabio entregarse al Señor? ¿Sí o no? ¿Es sabio aceptar lo que el Señor ha hecho en nuestro favor? ¿Sí o no? ¿Legalmente ha ganado el derecho de salvarnos? Sí, Señor. Sin embargo, Dios no puede obligarte a la salvación. Es un regalo de Dios. La pregunta, ¿quién es la salvación? Se responde, Cristo Jesús. ¿Quién es la salvación? Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que tiene al Hijo, dice 1 Juan capítulo 5, versículos 11 y 12, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Hay dos cosas que me ha puesto Dios en mi corazón. Número 1, traer de vuelta, por la gracia de Dios y el Espíritu Santo, a todas aquellas personas que una vez caminaron con Dios y por alguna razón se retiraron de su camino. ¿Hay o no hay personas que una vez fueron cristianos y se han ido lejos del Señor? ¿Sí o no? Dios ama a esas personas y lo quiere traer de vuelta. El hijo pródigo, ¿regresó o no regresó? ¿Lo recibió el Señor? ¿Hay alguna persona aquí en la sala que una vez caminó con Dios y que por alguna razón se retiró de la presencia de Dios y se enfrió su vida cristiana? ¿Hay alguien así? ¿Puede levantar la mano? Aquí hay una mano levantada, allá hay otra mano levantada, allá hay otra. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Está esperando Dios por esas personas? ¿Sí o no? ¿Ama a Dios a esas personas? En el libro de San Lucas, en el capítulo 13, dice el Señor, ¿qué padre si su hijo le pide un pan le da una piedra? O si le pide un pescado le da un escorpión, una serpiente. Y dice, y si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Está Dios esperando por esta persona? ¿Sí o no? ¿Le ha dado vida el Señor? ¿Lo ha protegido de los peligros y las dificultades? ¿Sí o no? ¿Lo ha cuidado de ellos mismos? Sí. Dios es misericordioso. Misericordia significa que Dios conoce las necesidades de cada uno de ellos y ellas. Y Dios suple esas necesidades por amor, por su gracia, no por conveniencia. Cuando el padre vio al hijo pródigo que venía, ¿qué hizo el padre? Número 1, corrió. Una pregunta, ¿quién había fallado, el padre o el hijo? ¿Quién tenía que haber corrido? Sin embargo, el corazón de Dios no es como el nuestro. Dios somos tan, ¿puedo decir una palabra fea? ¿La puedo decir? Somos tan bárbaros que hasta la parábola le cambiamos el nombre. ¿Cómo le llamamos a la parábola? La palabra pródigo no aparece por ninguna parte. ¿Quieren que le diga un secreto? De quien menos habla la parábola es del hijo pródigo. ¿Quieren que le diga otro secreto? ¿Se lo digo o no se lo digo? El centro de la parábola no es el hijo, ninguno de los dos. Porque si malo fue el que se fue, peor fue el que se quedó. Ay, mamá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cristo no iba a dedicar tanto tiempo a hablar. Recuerde que en el capítulo 15 de Lucas hay 3 historias que hacen una parábola. Y de las 3 historias,
la última es la del Padre misericordioso. Así se llama la parábola. Cuando usted lee la parábola, 13 veces aparece la palabra Padre. Cristo está hablando de Dios, no del hijo pródigo. ¿Qué le interesa, hijo pródigo? ¿Qué le interesa al que se quede en la casa? Está diciéndole, ustedes no conocen a mi Padre. Tanto el que se fue como el que se quedó estaban completamente perdidos. Ay, mamá. Y usted me dirá, levantándose el cuello como teólogo, ¿en qué se apoya usted para decir eso? Número uno, la moneda perdida, ¿dónde estaba perdida? ¿Era una moneda de plata o no era una moneda de plata? ¿Tenía valor o no tenía valor? ¿Estaba perdida o no estaba perdida? ¿Dónde estaba perdida? Entonces pueden haber muchas monedas perdidas dentro de la casa. Este hijo mayor, ¿dónde estaba perdido? En la casa. ¿Cómo se descubrió? Cuando el hermano llegó. ¿Le importaba al hijo mayor su hermano? No, le importaba el dinero y las posesiones. Ese abusador, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pongámonos claros. Hay muchos hermanos mayores en las iglesias hoy día. No le importa que la gente se salve, le importa salvarse ellos. ¿Le puedo decir duro ahora? ¿Le va a doler? ¿Puedo o no puedo? Digan que sí. Amén. Hay muchos hijos mayores esperando que el que se fue regrese para entrar las patadas. Analícelo. Y le dicen, mira después que hizo toda su poca vergüenza, ahora regresa con la falda entre las patas. ¿Lo dicen o no lo dicen? ¿Y a usted qué le importa? Cristo murió por esa persona. Somos tan barbarazos que ni los vamos a buscar y cuando llegan los queremos echar y patear para afuera. ¿Es así o no es así? Perdonen, yo no vine a entretenerlo, yo vine a decirle la palabra de Dios. Y con lágrimas la señora me decía, pastor, ¿y usted cree que el hermano fulano va a dejar que me bauticen? Digo, ¿cómo? Si usted cree que el hermano fulano me conoce desde que yo era una muchachita y él sabe que yo era el diablo. Toda la gente que yo cuchillé y todos los pleitos, pastor, él sabe, ¿usted cree? Digo, espera un momentito, hermana, espera un momentito. ¿Usted le entregó su vida a Cristo Jesús? Sí. ¿Usted quiere arreglar su vida con el Señor? Sí. ¿Usted conoce el mensaje? Sí. Sí. Yo voy a llevar el caso a la junta de la iglesia. Esta es la iglesia de Cristo. Esta no es la iglesia del hermano fulano de tal. Si la junta dice sí o dice no, es cuestión de la junta de la iglesia. ¿Tiene la iglesia una junta administrativa, sí o no? Compadre, traje el caso. Esta historia se la voy a dejar para más tarde, para mañana, para que tengan que regresar. ¿Le parece bien? Ya la empecé, ¿verdad? El chisme es una cosa que encanta, pero no desencanta. Y traje el caso a la junta. Lo dejé de último, eran 38 personas que se iban a bautizar en ese bautismo, y dejé ese el caso 38. Porque yo sabía lo que iba a pasar. Y cuando mencionamos el nombre de esta señora, compadre, el primero que se puso al brinco fue el primer anciano, que era el señor que ella decía que si él iba a permitir. Y él levanta la mano y todo el mundo lo mira y se miran porque se conocen, son gente de ahí del barrio. Y uno que no es tonto ni perezoso, empezaron otros a levantar la mano, así que me hice el tonto y le di la mano a otra persona. Y dice el primer anciano, yo levanté la mano primero. Digo, claro, pero como usted primer anciano es una persona decente y caballerosa, le estoy dando la palabra a esta persona primero. Y habla a esta persona y habla a la otra, y después le digo, ahora sí, hermano, hable usted. Y con los ojos llorosos me dice, pastor, ¿y usted conoce a esa mujer? Digo, me contó su historia desde cuando tenía 5 años, que su papá mataba a los animales y le hacía agarrarle la patita a los animales y enfrente de ella le partía el corazón. Y le daba un cuchillo para abrir el animal y empezar a desollarlo. Y él empezó a llorar. Y también me contó, y también me dijo, y los atracos que hacía, y cómo peleaba con cuchillo, con el puño y con las piernas. Y cómo acuchillaba a la gente, y cómo atracaba a la gente. Todo eso me contó. Y él dice, yo estoy de acuerdo que la bauticemos. Si Cristo sana un corazón, ¿quién tiene derecho a decir que no? El hijo pródigo que regresó, ¿a qué perfume olía? A cerdo. ¿Corrió el papá? ¿Corrió o no corrió? ¿Sí o no? Lo abrazó, lo besó, hizo una fiesta. Entonces, ¿quién es usted para impedir que los hijos regresen a la casa del Padre? ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Se entiende o no se entiende?
Estas personas que levantaron la mano, ¿tienen derecho de regresar a la casa del Padre, sí o no? ¿Y quién se lo puede impedir? Escuche bien. Si después de regresar se vuelven otra vez a hacer sus diabluras, es su problema con el Señor. Pero usted no es abogado del diablo ni abogado de nadie. Dios no necesita abogado. Dios necesita personas que le ayuden a recoger a sus hijos. Yo quiero ver en pie a todos esos que como el hijo pródigo se fueron lejos y saben que tienen que regresar. Póngase en pie ahora usted. Póngase en pie sin ningún miedo. Alabado sea Dios. Póngase en pie. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Póngase en pie. No le dé vergüenza. No, manténgase en pie. Manténgase en pie. Yo pregunto, ¿tienen esta gente derecho a regresar a la casa del Padre? ¿Murió Cristo por ellos? Cuando el hijo mayor escuchó la fiesta en la casa, ¿qué le preguntó al criado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay fiesta en la casa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué invitaron al conjunto del barrio? Y le dice el criado, que también era un chismoso, tu hermano, mi hermano, ¿qué le pasó a mi hermano? Pensó, mi hermano no puede ser que se haya muerto, porque si se murió no van a hacer una fiesta. Regresó, que regresó. Entonces miró alrededor a ver si veía camellos, caballos y cosas cargadas y no vio nada. Entonces el hermano estaba muy al tanto de su hermano menor que se había acabado el dinero y empezó a pelear y a protestar. No quería entrar a la fiesta. Y Dios, representado por el Padre, le dijo, mi hijo estaba muerto y ha regresado. Todo lo que yo tengo es tuyo. No te pongas así, querido. ¿Estaba contento el papá? ¿Sí o no? Hoy Dios está contento que estas personas se han venido a la iglesia. Dios está recogiendo a sus hijos. Y usted, querido, tenga cuidado que no sea una monedita de plata perdida dentro de la iglesia, porque eso sería desastroso. Pónganse en pie, no se preocupen, pónganse en pie. Ustedes dos sí, pónganse en pie. Yo me voy a atrever a pedirle a esta gente que pase al frente para orar conmigo. ¿Ustedes me permiten? Vengan aquí al frente conmigo. Vengan al frente. Venga, mi amigo. Vengan aquí al frente. Si aquí he venido por estas personas, doy gloria a Dios. Y si solamente Dios me trajo para que estas personas entraran al cielo, doy gloria a Dios. Doy gloria a Dios. ¿Hay alguna otra persona aquí que sabe que se ha retirado de Dios y necesita regresar al Señor? ¿Hay alguien más? Si usted conoce a alguien en esa situación, vaya y siéntese al lado y camina, tú tienes que pasar al frente. Ayúdele ahora. Ya vimos que el cielo entero está empeñado en la salvación de los hijos de Dios. Millones y millones de ángeles trabajando para que la cosa quede clara. Y el Espíritu Santo trabajando en la tierra y los ángeles también. ¿Hay alguien más que debe estar aquí al frente? ¿Hay alguna otra persona que fue miembro de iglesia, que fue cristiano o cristiana y se retiró de Dios y necesita regresar de nuevo? Miren a su alrededor a ver si encuentran a alguien. Una cosa les pido a los hermanos cuando estamos haciendo los llamados y es que en lugar de ponerse a curiosear, cierren los ojos y se pongan a orar. Mientras más de curioso usted se pone, más se pone fea la situación. La gente se avergüenza. Usted baja su cabeza y ora a Dios. ¿Qué pasó Pedro? ¿Qué pasó María? ¿Qué pasó? ¿Quién pasó? Ese no es su problema, ese es el problema del Espíritu. El problema suyo y mío es que oremos a Dios para que el Espíritu toque esos corazones. ¿Se entiende o no se entiende? Póngase a orar porque aquí hay personas que deben pasar al frente. ¿Hay o no hay personas que deben pasar? ¿Sí o no? ¿Usted conoce de alguien que está aquí que debe pasar al frente? Levante la mano si usted sabe de alguien. ¿Usted no sabe de nadie? ¿O son estos los únicos que se habían retirado del Señor? El bebé levantó la mano diciendo, ¿usted sabe de alguien, verdad? Pues póngase a orar por esa persona. Yo pregunto, ¿lo dio todo el Señor para salvación de sus hijos? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Podemos insistir un poquito más? Pastor, ¿por qué usted comienza con lo que fueron una vez cristianos? Yo le pregunto. ¿Verdad que es más fácil regresar al Señor cuando ya usted lo ha conocido? ¿O no? El hijo pródigo, ¿conocía a su papá? ¿Regresó o no regresó? Dice Lucas 15:17, y volviendo en sí dijo, en otras palabras, y cambiando su mente dijo,
y cambiando sus patrones mentales y cambiando su estructura mental y haciendo un cambio en su mente, y la palabra se puede traducir, y arrepintiéndose dijo, volveré a la casa de mi padre. ¿Verdad que es tiempo de regresar a la casa de mi padre? ¿Sí o no? Hago una segunda pregunta. Yo quiero orar también por aquellos hermanos y hermanas que saben que no han caminado derecho con Dios y que no han tenido una vida como Dios manda. Pastor, usted me está exponiendo, sí. Y que saben que su vida no ha sido todo lo lustrosa, brillosa o brillante que debe ser. Hermano, hermana, si usted sinceramente en este momento reconoce que necesita un reencuentro con Dios, póngase en pie donde usted está. Quitémonos la máscara, dejémonos de hipocresía. Si usted sabe que necesita reencontrarse con Dios, póngase en pie. Mire, querido, si usted reconoce, si usted se pone en las manos de Dios, si usted acepta que el Espíritu venga a trabajar en su corazón, si usted deja que la sangre de Cristo le limpie de todo pecado, si usted deja que el Espíritu Santo lo unja, que la justicia del Señor lo cubra, si usted se deja sostener por el brazo todopoderoso de Jehová y permite ese reencuentro con Dios, esta semana Dios hará cosas maravillosas en este lugar. Dios no esconde nada, pone todo al descubierto. Al colocarte en pie, lo único que estás diciendo es, Señor, reconozco que no he vivido a la altura que he debido vivir. No he sido el testigo o la testigo que he debido ser. No he sido este rey, este sacerdote que usted ha ganado con la sangre de Jesús. Hoy vengo a usted, Señor. Haga el cambio en mi vida, transforme mi ser y haga en mí, por su Espíritu, una nueva persona para la gloria de su nombre. Si usted es esa persona, póngase en pie. Voy a pedir al pastor de la iglesia, por favor, Pastor Mato, si es tan amable de pasar al frente conmigo, se lo voy a agradecer. Vamos a orar en este momento, queridos, a esos amigos y amigas que están en el Valle de la Decisión, que están estudiando la Biblia, que se han entregado al Señor, que ya tienen planes de bautizarse el próximo sábado. Trabajaremos con ustedes cada día, no se preocupen. Pero hoy necesitamos poner en las manos de Dios a estas almas que ya caminaron con Dios y a los que están caminando, pero han necesidad de que ciertas cosas sean ajustadas. Porque si estos que ya están en el libro de la vida y estos que fueron borrados y necesitan ser registrados, se arreglan con Dios, se afianzan en Dios, entonces los nuevos bautizados recibirán un ambiente conforme a los propósitos divinos y tendrán hermanos mayores que les sostendrán y le ayudarán. Y entonces la iglesia se llenará del poder del Espíritu Santo. Voy a pedir al pastor Mato que pase conmigo. Voy a pedir al pastor Mato que él pueda orar por la iglesia, por la congregación, por cada uno de ustedes. Y voy a pedirle a ustedes que me permitan orar por estos amigos, amigas que han pasado al frente, y también por aquellos y aquellas que siguen la programación en cualquier lugar de la tierra. Adelante, pastor. Nos ponemos de rodillas. Adelante. Querido Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en el precioso nombre, en el poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, venimos, Señor, con toda nuestra basura, con toda nuestra carga, para que tú nos limpies, Señor, de todos los pecados que impidan que nosotros tengamos una buena relación contigo. Tu iglesia, Señor, esa iglesia que tú compraste con tu sangre en la cruz del Calvario para que sea luz, necesita cada día más, a través que pase el tiempo, Señor, del poder de tu Santo Espíritu. Imploramos, Señor, te suplicamos que nos dé el poder suficiente para nosotros poder testificar, Señor, de que el sacrificio de Cristo Jesús ha hecho, Señor, un cambio definitivo en nuestra vida. Señor, aunque nosotros no queremos pecar más en contra tuya, Señor, nuestra naturaleza humana nos traiciona. Tenemos hábitos que nos llevan, Señor, hacia el pecado. Y muchas veces te fallamos, te hemos fallado, Señor. Por eso te suplicamos que nos perdone. Límpianos, por favor, Señor. Porque está por medio
la vida eterna de muchas personas, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos. Necesitamos testificar de ti, Señor, y es imposible, es una imposibilidad hacerlo sin el poder de tu Santo Espíritu. Transfórmanos, Señor, de tal manera que la persona deseen ser como nosotros. Que la persona puedan decir, yo quiero ser como esos adventistas del séptimo día. Cómo se aman, qué correctos son, nunca dicen mentiras. Para que tu iglesia, Señor, pueda cumplir con su misión aquí en esta tierra. Yo te doy gracias de una manera personal, Señor, por esta semana, que desde ya es una bendición, Señor. Ahora, Señor, te dejo no solo a la iglesia, sino a todos los hermanos que han venido a compartir con nosotros este mensaje. Que tú lo bendigas, y así como cuando Ezequías celebró la Pascua, ellos puedan salir de aquí ungidos de tu Santo Espíritu a proclamar la buena nueva. Transfórmanos, Señor, lo necesitamos. Y echa en el saco del olvido, como solamente tú puedes hacerlo, todas nuestras faltas. Te lo suplico, Señor, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Amén. Gracias por los ángeles que nos acompañan, por su Espíritu que nos dirige. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Señor, gracias, muchísimas gracias por la obra de tu Espíritu en cada corazón presente. En una manera especial, Padre amado, agradecemos por estos hijos e hijas suyos que han pasado al frente. Como el hijo pródigo, han decidido regresar a la casa del Padre. Han decidido regresar a usted, Dios eterno. Recíbalo con sus brazos de amor. Tómelos en sus manos santas. Corra hasta ellos, Señor, hoy, y que ellos puedan percibir su perfume, su fragancia, su aroma, su presencia en sus vidas. Que sus cadenas sean rotas con la espada del Espíritu. Que sus cuerpos sean lavados con la sangre de Jesús. Que sean vestidos con su manto de justicia. Y que su gracia bendita comience un trabajo de transformación y regeneración. Que pues sean convertidos en criaturas nuevas para la gloria de su nombre. Y que jamás se alejen de usted. Que muy pronto sus nombres sean registrados otra vez en el libro de la vida y tengan derecho de entrada en el reino de los cielos. Padre, bendiga a los amigos y amigas, hermanos y hermanas que siguen esta programación a través de la radio, la internet o la televisión en cualquier lugar de la tierra. Que ellos y ellas también se reconcilien con usted. Y que todos, Señor, todos y cada uno de nosotros pueda encontrar en usted seguro asilo, confiada esperanza, una certeza de salvación. Es nuestro anhelo y oración, Padre querido, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gloria